Me permito leer a continuación Efesios capítulo 1, versículos 15 hasta el 23. El espíritu de sabiduría y de revelación, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Amén. Decía que hace unos momentos anteriores que esta es la tercera y última parte de la exposición sobre este capítulo, muy particularmente del libro de los Efesios, que realmente me captó la atención por los secretos que encierra estas pocas palabras que hemos leído del apóstol Pablo. Y usted debe de saber que la mayoría de las cartas que escribe el apóstol San Pablo, por no decir en su totalidad, son eminentemente cartas formativas, conocidas así en el mundo bíblico o en el mundo del estudio de la teología bíblica como cartas pastorales, por la razón de que están enfocadas cada una de las revelaciones que da a conocer el apóstol Pablo acerca de cuál debe de ser la comprensión que debe de tener cada persona creyente en Jesucristo. Y decía, me llama profundamente la atención porque no siempre nos percatamos de esto que se nos ha sido revelado a la iglesia. Alguien dijo en una ocasión que nosotros sufrimos lo que sufrimos. Llámese padecimientos, llámese limitaciones, llámese enfermedades, llámese dolencias, llámese circunstancias que muchas veces nos abrogan la voluntad, nos usurpan el gozo, nos quitan la felicidad, pero también no nos dejan ver la perspectiva real, la dimensión completa que conlleva lo que Dios nos ha dado como iglesia, como creyentes, lo que le ha dado a usted y lo que me ha dado a mí por promesa. Y porque literalmente es lo que nosotros nos hemos convertido ahora en depositarios, como Jesús lo dijo, de la gloria de Dios revelado a la iglesia a través de su persona. Yo quiero decirle lo que sucede cuando nosotros no llegamos a comprender y entender los secretos de la revelación de la palabra. Como ya dije, padecemos de muchas cosas, pero lo más importante y lo que me sorprende es que no nos deja atisbar la mirada un poco más allá, hacia donde apuntan nuestras propias narices. Y una de las peores cosas que puede suceder y le puede suceder a cualquier persona es que teniendo a disposición suya todos
los recursos vastos que pueda tener a su disposición, sencillamente no haga uso de ese cúmulo de apero, voy a utilizar este término, que tiene a su disposición para sobrellevar las cosas de esta vida. Y cuando hablo de las cosas de esta vida, me refiero no solamente al ámbito puramente material, porque esta es una de las debilidades más grandes que tiene la iglesia hoy en día. Es creer que la provisión de Dios está enfocada sobre de manera a suplir las necesidades materiales y económicas de las personas. Y de hecho, hay personas que predican esta clase, este tipo de evangelio que no es del todo falso, pero que no engloba la totalidad de la palabra. Es decir, le dan un enfoque puramente materialista. Esto es lo que hoy comúnmente se conoce como el evangelio de la prosperidad. Alguien me dijo en una oportunidad: si usted no tiene dinero, no puede decir que no está en bendición. Si usted padece necesidades, no puede decir que es hijo de Dios. Y me lo dijo de una manera tan despectiva, porque en ese momento realmente yo estaba pasando un momento de necesidad material y económica muy extrema. Y en esa oportunidad yo estaba predicando acerca de las bendiciones de Dios, y al terminar el mensaje se me acerca y me dice peyorativamente de esa manera: no puede predicar bendición si usted está en esa condición. Y posiblemente este tipo de reproches, de observaciones, pudieran llegar a afectar la vida de alguna persona. Y de hecho hay momentos en la vida del creyente, y posiblemente esto le ha pasado a usted también, que llegan esos momentos de frustraciones cuando no siempre podemos sobrellevar o solventar aquellas necesidades más básicas, no solamente de la vida personal, sino también de la vida en familia o de la vida profesional o la vida laboral. Y cuando nosotros no entendemos muchas veces las promesas de Dios y lo que Dios nos ha dado, y ponemos atención a este tipo de comentarios o de predicaciones, yo quiero decirle que podemos llegar a un momento hasta la frustración. Y nada peor que un creyente que está frustrado del evangelio. Porque debo de decirle con toda propiedad, si un creyente no ha encontrado la completa y absoluta felicidad, la esperanza en el evangelio, no lo va a encontrar en ningún otro lugar. No habrá oferta, no habrá institución, no habrá grupo social, no habrá absolutamente nada y nadie que pueda llenar no solo el vacío del alma, no solo el vacío del espíritu humano, no solo el vacío de las emociones humanas, sino también el vacío sobre todo de carácter espiritual. De manera que es necesario que nosotros nos adentremos a la palabra, y parece ser que el apóstol Pablo, por revelación de Dios, por supuesto, había recibido esto, y gracias a Dios, porque esta palabra nos ha sido revelada. ¿Qué es lo que escribe el apóstol San Pablo a la iglesia en Éfeso? Dice él que no cesa de dar gracias a Dios, haciendo memoria de ellos delante de Dios en sus oraciones. Y el pedimento del apóstol San Pablo, versículo 17, es que Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué es necesario el espíritu de sabiduría y de revelación? En nuestra última alocución hablaba y hacía esta aclaración con respecto al espíritu de sabiduría. Y no se invoca otra cosa sino
el ánimo, la voluntad expresa y profesamente profunda, humana, en este caso de cada creyente, de querer conocer, de querer entender cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y el apóstol Pablo lo explica. Dice que los dé o nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Eso qué quiere decir? Que solo a través del conocimiento de Dios podemos llegar a obtener ese espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué razón? Porque en la medida que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios, pero no solo el propósito de Dios, sino todas las herramientas que Dios ha provisto en el mundo espiritual, en el mundo material. Escuche esto con atención. Y se nos ha sido dado a nosotros, a la iglesia. Eso quiere decir que Dios mismo, habiéndole entregado todas estas promesas que comprende el santo evangelio de Dios y de Jesucristo, no solamente aparece en la palabra como una palabra escrita, sino como una promesa y un traslado que se lo hace efectiva, se lo hace efectivo a cada creyente. ¿Cuál es este traslado? Escuche. Sigue diciendo el apóstol, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Una vez más, el conocimiento y el entendimiento es importante. Yo tengo que decirle, y no se sienta frustrado ni mal por esto que le voy a decir, pero la fe es importante, es básica en la vida del evangelio. Pero la fe no puede operar absolutamente todo si de por medio no hay un grado de conocimiento y de entendimiento. ¿Sabe usted que el conocimiento y el entendimiento no es lo mismo? Conocimiento es todo ese cúmulo, ese conjunto de información que nosotros podemos llegar a obtener a través de nuestros sentidos y que los andamos allí. Ese conocimiento, ese saber, esa cantidad poca o mucha de información acerca de qué, acerca de lo que nos interesa, en este caso de Dios, la palabra. Y nosotros podemos llegar a tener ese conocimiento. De hecho, yo debo de decirle, hay personas que de Biblia conocen mucho y se saben de memoria muchos pasajes bíblicos, pero ¿qué sucede? No todos lo entienden. El entendimiento es otra cosa y es el segundo paso inmediato o posterior al conocimiento. Entender la palabra. Felipe le dijo y le preguntó a aquel eunuco, ¿recuerda usted? ¿Entiendes lo que lees? Y la respuesta de aquel hombre le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Ahora, tenemos dos maestros por excelencia. O tenemos un maestro por excelencia que nos revela la palabra, y este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, revela todo de Dios, hasta las profundidades que encierra el Espíritu de Dios. Los secretos de Dios los revela el Espíritu Santo. De manera que tenemos al Espíritu Santo, pero ¿qué sucede con el Espíritu Santo? En nuestras iglesias, en nuestra vida, en nuestra liturgia cristiana, el Espíritu Santo aparece como una tercera persona de la Trinidad y nada más. Que si dijéramos y estudiáramos y tratáramos de buscar los dones espirituales de Primera de Corintios capítulo 12, tendríamos nosotros a nuestra disposición herramientas formidables, no solo para la formación personal de nuestra vida cristiana, sino también para ese ministerio que Dios nos ha dado y le ha dado a usted, se lo ha puesto en nuestras manos para bendecir, ayudar a otras personas. Ahora Pablo dice,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y aquí viene lo importante que nosotros tenemos que saber. Dice él, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado. Muchas veces no entendemos cuál es la esperanza que nosotros tenemos. La esperanza del creyente no está en esta tierra. No existe ninguna institución humana que pueda darle a usted la esperanza que solamente la puede encontrar en el Evangelio de Jesucristo. Este mundo, por cierto, está lleno de esperanzas. Sí, hay muchas esperanzas humanas, pero en su mayoría, casi en su totalidad, son esperanzas fallidas. ¿Y sabe por qué? Porque este mundo es una vanidad, y lo dice la Biblia. Es una desilusión, es un espejismo. Este mundo hartadamente lleno, saturado de tanta maldad, de tanta hipocresía, de tanto engaño, ciertamente ha hecho de la esperanza un sueño, una utopía, una fantasía, una promesa que pasan años, décadas, decenios, y esas esperanzas nunca llegan, nunca se concretan, nunca aparecen, sencillamente porque el ser humano es así. Ahora, pero ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos en el Señor? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos en Dios? Esto es lo importante. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza suya? Escuche, solamente le voy a mencionar dos aspectos. Hay muchos aspectos y quizás mencione tres. La esperanza más grande que tiene toda persona, todo creyente en Jesucristo, es la vida eterna, la salvación, por decir dos cosas nada más. Pregúntele a una persona en la calle, a un particular, ¿cuál es la esperanza más grande que usted tiene? Le va a decir las esperanzas humanas, que este mundo supere todas sus tragedias, que el día de mañana sea un día mejor, que el próximo año venga con muchos augurios de desarrollo, de prosperidad y de éxitos en la vida personal y de familia, y habrán muchas esperanzas humanas, pero son esperanzas terrenales. Ahora, la esperanza del creyente trasciende la vida terrenal, trasciende la vida humana, trasciende la vida material, trasciende la vida, aún la vida de ultratumba. Porque esta esperanza, la esperanza de la gloria eterna, la esperanza de salvación, la esperanza de la vida eterna, que todo mundo busca y sabe que nunca lo va a encontrar, la vida eterna, el elipsis de la vida eterna, de la eternidad, de la eterna juventud, no existe en este mundo. Pero bíblicamente hablando, por la promesa y la esperanza que nosotros tenemos en el Señor, sí existe esta grandiosa esperanza para cada uno de nosotros. La esperanza. Esto lo dijo el Señor. El que esté muerto no importa. Si cree en mí va a vivir. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Un día van a despertar. Estarán dormidos, pero van a despertar el día de la resurrección. Hay una promesa de transformación de nuestros cuerpos terrenales, animales, mortales, en cuerpos celestiales, en cuerpos glorificados, en cuerpos especiales. Dijo el Señor, semejantes al cuerpo. La palabra dice semejante al cuerpo que tuvo nuestro Señor cuando resucitó de entre los muertos. Ahora entiende por qué Pablo le dice, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. A veces se nos olvida esta grandiosa esperanza. Pero también dice, ¿y cuáles son las riquezas de su gloria en la herencia de los santos? Mire, ¿cuáles son las riquezas de la gloria?
de la herencia con los santos. Tenemos una herencia. Aquí en esta vida muy posiblemente nosotros no tengamos ninguna herencia. Nada. Ninguna. Y si los hubiera quizás sea poca. Pero las riquezas de la gloria que tiene Dios para nosotros son incontables, inimaginables. Dijo el Señor, yo me voy y un día lo voy a llevar donde yo estoy. Orándole al Padre, decía el Señor, porque yo quiero, Padre, que ellos estén conmigo para que vean la gloria que me has dado desde antes de la fundación del mundo. Y esa herencia es para la iglesia. Esa herencia es para los santos. Esa herencia es para ustedes. Esa herencia es para cada creyente. Que así sea en medio de todos los traspiés de esta vida que tengamos que pasar como cristianos. Si luchamos hasta el final, si bregamos el camino a este camino angosto y tratar de entrar por esta puerta estrecha, si triunfamos, al final vamos a gozar de toda esa herencia que Dios ha puesto a nuestra disposición. Quiero hacer una pausa aprovechando esta palabra y voy a regresar dentro de un momento con usted. Siguiendo esta misma línea de lectura, dice el versículo 19, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Escuche bien, la superinminente grandeza de su poder. Esta es otra de las cosas que personalmente me intriga casi tratar de digerir de la vida de la iglesia de hoy en día. No siempre somos capaces de entender cuál es la grandeza del poder de Dios, no solamente en su naturaleza, sino también la grandeza de su poder puesta a disposición de la iglesia. Cuando nosotros no entendemos esto, mis hermanos, y perdone que insista en este tema de no querer o de no poder entender, es porque a las pruebas nos remitimos. Cuando nosotros creamos o nos atrevamos a ser capaces de creer, esto lo dijo el Señor, para el que cree todo es posible. Esto lo dijo él en San Marcos también, capítulo 16 o capítulo 15. Dice él, al que cree, el que cree en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos van a poner las manos y van a sanar a los que creen. Eso quiere decir, mis hermanos, que de por medio, cómo nosotros poder activar el poder de Dios en la vida de la iglesia o en nuestra vida personal pasa necesariamente por esto que nosotros conocemos por fe. Pero la fe, dijimos, va más allá del conocimiento. Porque hemos predicado y hemos escuchado muchas veces que hay que tener fe y está bien, la fe es necesaria, es importante como concepto, hay que asimilarlo de esa manera. Pero entenderlo también es importante y más allá todavía de entenderlo es que usted ponga a prueba su fe. No el poder de Dios, porque cuando usted actúa a través de la fe no está probando el poder de Dios. Dios es todo poder, dice la Biblia. Y para él no hay absolutamente nada que sea imposible. Quienes limitamos el poder de Dios somos nosotros.
por nuestra falta de capacidad de creer, de operar en la dimensión que Él quiere y espera que nosotros operemos, en la dimensión espiritual, la dimensión de la fe, la dimensión de la acción, de creer, de actuar y de esperar. Por eso es importante entender estas cosas. Y vea usted, porque dice, ¿cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros? Es decir, no solamente es eminente, es supereminente, es decir, grande, incalculable, inmedible, insospechado, inimaginable. Usted no tiene idea cuál es el poder de Dios. Ahora, si usted lee la palabra, se va a dar cuenta cómo Dios ha manifestado su poder a través de todas las cosas creadas. Todo lo que usted ve, todo lo que usted percibe es obra del poder creativo de Dios. Usted mismo es evidencia del poder de Dios. Su vida, su naturaleza, sus órganos, su capacidad tangiblemente racional es evidencia del poder de Dios. La naturaleza, la flora, la fauna. ¿Quién hizo los ríos? ¿Quién hizo los mares? Como dice el canto. ¿Quién hizo el cielo, las aves? ¿Quién hizo? Absolutamente todo lo hizo la mano de Dios. Y ese poder creativo, creador y recreativo, me atrevo también a decir, de Dios, está a nuestra disposición, hermano. Está a disposición suya. La Biblia dice respecto de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestros pecados. Y termina diciendo el profeta Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, la palabra, la Biblia nos declara sanos en la obra expiatoria, salvadora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él dice, se llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. La pregunta es, ¿por qué tiene que estar usted enfermo? ¿Por qué tiene que estar con dolencias? ¿Por qué tiene que tener todos los padecimientos que tiene toda la gente? Me va a responder usted, porque soy humano, sí, pero usted debe de saber, está a disposición el recurso de la superinminente grandeza del poder de Dios a su disposición. Así es que en las próximas horas, si usted se siente enfermo o sabe de alguien que está enfermo, vaya, ore por usted mismo, ore por otra persona, imponga sus manos y órele al Señor y dígale, en el nombre de Jesús. Y Dios lo hará. Dios lo hará porque usted está actuando en esta dimensión de la fe, del conocimiento y del entendimiento. Ahora dice la palabra, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Fíjese bien. Los que creemos, es importante creer. Hay que creer, mis hermanos. Créale a Dios. Si usted está enfermo, créale a Dios que Dios lo puede sanar. No importa la enfermedad, no importa la dolencia, Dios es capaz de sanar toda clase de enfermedades. Quitar toda clase de dolencia, toda frustración, toda incapacidad, todo temor, todo miedo. Dios es capaz de sobrellevar sus cargas, sus penas, sus tragedias y sobre de todo eso darle paz, gozo, alegría, tranquilidad, sosiego a su alma, porque grande es el que lo ha prometido. Y dice, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y cuál es el poder de la fuerza del Señor? Inmedible, inmensurable. El poder de Dios es inescrutable. No se imagina usted ni yo tenemos esa capacidad de poder medir
el poder, la grandeza de Dios en nuestras vidas, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. ¿Hasta dónde es capaz el poder? Resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Y el apóstol Pablo en Corintios capítulo 15 dice, Él constituye las primicias de la resurrección. ¿Qué quiere decir? Así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos un día, si es que estemos ya en la tumba, el día que Cristo venga por la iglesia. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjese usted a quién se lo dio. A nosotros, la iglesia. Todo lo sometió bajo sus pies, para que en ese nombre, que es sobre todo nombre, por sobre el cielo, por sobre la tierra y aún debajo de la tierra, ese nombre que es todo poder, lo dio a la iglesia, mis hermanos. Nos ha dado a nosotros. Y el día que nosotros entendamos estos, dejaremos de ser el hazmerreír de Satanás. Dejaremos de ser el hazmerreír de la sociedad. Dejaremos de ser el hazmerreír de los vecinos. Y verá en nosotros, verá en usted, verá en la iglesia, un creyente de poder, de autoridad, de fe, que le ha creído a Dios, porque Dios le ha dado esa capacidad, ese poder, se lo ha entregado a la iglesia. Y está a nuestra disposición. Lo que resta únicamente es que usted y yo actuemos por fe. Debo de agradecer de usted su atención. Muchas gracias. Dios le bendiga. Será hasta el día de mañana, primero Dios, en nuestro horario habitual de las 8 de la noche. Me suscribo de usted muy atentamente. Hasta entonces.